El personaje que en esta ocasión nos ocupa nace el 14 de agosto de 1896. Sus padres el señor Santiago Joaquín y Margarita González. Originario de Colotlán, un pequeño pueblo al sur de Zacatecas en territorio del estado de Jalisco. Fue en la región lagunera donde comenzó su vida religiosa, en el medio evangélico. Pues en la ciudad de Torreón, por el año 1924-1925 fue evangelizado por el señor Catarino Ortiz y su esposa, influyendo además el pseudo profeta Saulo de Israel. Este último fue el que bautizó a Eusebio y participando Silas, Anastasio Martínez y Francisco Borrego, siendo este último quien le mostró el camino doctrinal de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Después de ser bautizado en 1924, recibió su nuevo nombre en presencia de la congregación, entre la que estaban Francisco Borrego, Catarino Ortiz, y Alfonso Esqueda. Saulo, hablando en alta voz, exclamó: «No se llamará más tu nombre Eusebio, sino Aarón será tu nombre», cosa que no fue extraña para los presentes, pues esta era la costumbre entre ellos. Y como testimonio de lo anterior citaremos: a Genaro Rodríguez Coronado le llamaban Elipaz de Israel y a la esposa de este le llamaron Sarmabet, siendo su nombre original Guadalupe Gaitán. El argumento para cambiarles de nombre era que el antes tenían se les había dado conforme a la bestia. Desde esa ocasión Eusebio ya no se apartó de ellos, recibiendo la doctrina de los supuestos profetas, aprendiendo sus modos de predicar, y hasta sus formas de pensar. Viajó junto con ellos al estado de Chihuahua, para luego regresar a la región lagunera y después dirigirse a Monterrey, Nuevo León, llegando allí a principios de 1926, instalándose juntamente con Saulo y Silas en la calle Carlos Salazar frente al número 10. Fue en ese mismo año cuando decidió separarse para hacer el viaje hacia Guadalajara, Jalisco. Pero antes va a visitar a Catarino Ramos en Tampico, permaneciendo allá durante los meses de octubre y noviembre. Fuentes fidedignas relatan de la llegada de Eusebio a Tampico, como en los meses de octubre y noviembre, de ese año 1926. Fue Eusebio a Tampico y estuvo en mi casa hospedado, por unos cuantos días juntamente con su mujer, y una muchacha que iba con ellos, la cual se llamaba María Jasso. De allí se pasó a la colonia Morelos y estuvo en la casa del hermano Cesario Zavala pocos días. Lo primero que hizo fue a visitar la casa de oración de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual del Golfo, la cual pastoreaba Catarino Ramos, el mismo que se hacía llamar Amado Barnabas, y que conocía muy bien a Eusebio. En esa primera vez que estuvo en la casa de oración, habiendo llegado a la hora en que se encontraba reunida la congregación, en la puerta del templo se puso de rodillas, y así avanzó desde la entrada hasta el altar, actuación que no agradó a Catarino, el cual sin hacerle caso prosiguió con el culto. Eusebio se sintió menospreciado y dictó con mucha solemnidad una sentencia que decía: «Derramaré la mar sobre este pueblo perverso por no haber recibido a un siervo de Dios». Después de este incidente salió del puerto pasando por Ciudad Valles, en su paso hacia Guadalajara, a donde llegó el 12 de diciembre de 1926. De allí se dedicó a combinar el trabajo de evangelismo con el trabajo material, vendiendo Biblias afuera del templo de San de Dios para poder subsistir. Aunque con muchas dificultades a causa del arraigo católico de la población tapatía, logró levantar una iglesia que para 1931 llegaba a un número de 106 miembros. De esto ya estaba enterado el hermano Francisco Borrego, pues Eusebio sostenía correspondencia con él, ya que los unía lazos fraternales, desde los años 1924, y dado que se habían formado juntos cuando convivían en la región lagunera. En una de sus correspondencias el hermano Francisco Borrego invitó a Eusebio para que asistiera a la convención de Torreón para incorporar oficialmente la iglesia de Guadalajara al Consejo Mexicano. Fue así como se le encuentra en Torreón leyendo el informe que da de sus actividades evangelísticas durante la primera sesión de la Convención General del Consejo de la Fe Apostólica, celebrada en Torreón, Coahuila, el 15 de agosto de 1931. En donde Eusebio incorpora la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual de Guadalajara al Consejo de la Fe Apostólica, dando el siguiente informe: bautismo 106, nacimientos 10, matrimonios 3, defunciones 3, expulsados 16, total de niños 50, adultos 90.
Con esta información, queda registrado él como pastor de la misma. A la vez da a conocer el cuerpo administrativo de dicha iglesia, presentándolos como candidatos para el ministerio de anciano. Ellos fueron los hermanos Jesús Chávez y Rodolfo Garigay. Durante la estancia de Eusebio Joaquín en Torreón, se hospedó en casa del hermano David Alba Ceniceros, con quien tuvo la oportunidad de platicar, no solo de sus triunfos sino de sus problemas en relación a la iglesia de Guadalajara. Dijo que al llegar a esa ciudad con la doctrina del nombre de Jesucristo, algunos evangélicos habían creído, los cuales sin abandonar completamente sus anteriores formas de creer, habían suscitando problemas de tipo doctrinal, y que tenía dificultades con algunos de ellos, al grado de tener temor de que el grupo se le deshiciera al ponerlos fuera de la comunión. La respuesta del hermano David fue que pidiera consejo a los hermanos Francisco Borrego y al hermano Irineo Rojas al respecto, y que ellos le aconsejarían cómo hacerle. Siguiendo el consejo del hermano Alba, Eusebio presentó en la sesión del día 17, durante el desarrollo los puntos de los asuntos generales, acta 3, hoja 29, párrafo 4. Una pregunta. Que si es lícito hacer uso de instrumentos de música en el orden de servicio oculto. Y se le contestó, sí es lícito, pero que los únicos que se deben preferir son el órgano y el piano. Aparte de esto, ya en lo particular, los hermanos apoyaron al hermano Eusebio, dándole consejos acerca de cómo le hiciera, en ese y en otros casos con la congregación en aquel lugar. Además, el hermano Francisco Borrego ofreció hacerle una visita para auxiliarlo en lo que fuera necesario. Tanto el cuerpo ministerial como la iglesia allí reunida, se llenaron de alegría al saber que había un numeroso grupo de creyentes de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual en la Perla Tapatía, y ante esa congregación un hombre valiente y esforzado en la propagación del Evangelio, junto con su distinguida esposa, Elisa Flores. Los hermanos en la convención de Torreón motivo, para alabar a Dios. Y no solo los ministros reunidos sino también la congregación, pues Guadalajara era bendecida por medio de Eusebio Joaquín González, nombre con el que quedó registrado en aquella convención. Sin embargo, la historia registra la triste situación de la iglesia de aquella ciudad, ya que sin ser un mandamiento de Cristo y los apóstoles el prohibir los instrumentos musicales, ni el de aceptar los sueños y revelaciones, esa iglesia tomó el camino que chocaba frontalmente con el marco doctrinal definido por el Señor Jesucristo y sus apóstoles, que es el cuerpo dirigente de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Eusebio no se sujetó al consejo que los ministros le entregaron, en el nombre del Señor, ni aun conociendo perfectamente la doctrina cristiana. Cuando recibió la visita del hermano Francisco Borrego, lo presentó ante la congregación como su padre en el Evangelio. Aunque al parecer en esa ocasión recibieron la predicación del hermano Francisco Borrego, Eusebio repudió toda la dirección del Consejo de la Fe Apostólica. La constancia de tal acontecimiento quedó registrada en el informe que rinde Francisco Borrego, de su viaje y entrevista con Eusebio Joaquín en Guadalajara, Jalisco, llevada a cabo el 15 y 16 de octubre 1936. Presentado en la convención celebrada en la ciudad de San Luis Potosí, en el mes de septiembre de 1937, la vida de Eusebio Joaquín continúa su curso, convirtiéndose en el máximo dirigente de una nueva organización evangélica, con sede en la capital tapatía. Su vida terminó el 9 de junio de 1964. Sus restos descansan en el panteón particular de la hermosa provincia llamado Jardín Getsemaní.